Trabajamos temas de ortografía, comprensión lectora y algunos temas también de filosofía. Vamos a continuar con el tercer punto dentro de la acentuación, que es el tema de acentuación especial, tal como menciona ahí. Este tipo de acentuación vamos a definirla para diferenciar del tipo de acentuación llamada acentuación general. ¿Cuál es la diferencia exactamente? Bueno, mencionémosla ahí, ¿no? La acentuación general incluye a todo lo tipo de acentuación que no siguen las normas generales. Quiere decir que no siguen las normas anteriormente vistas en el capítulo pasado. Ahora, este tipo de acentuación se subdivide, como bien aparece también ahí, en otros tres subcapítulos. Estos tres subcapítulos obedecen a lo siguiente. Primero, la tilde diacrítica. ¿Qué es tilde diacrítica? La tilde que diferencia, como dice ahí, la categoría gramatical de las palabras. Es decir, se emplea tilde diacrítica cuando la palabra tiene distinta categoría. Pasemos al siguiente punto. En el caso del siguiente punto es la tilde rubórica, como aparece ahí. La tilde rubórica es la tilde bien conocida como el hiato acentual, que también lo hemos visto en el primer capítulo. Y por último, la tilde enfática, ¿no? Ahí está, la tilde enfática. Y este tipo de tilde es la que se emplea, como bien aparece ahí, en exclamaciones o preguntas. Así que, sin más, iniciemos con cada uno de estos tipos de tilde. Muy bien, continuando con el desarrollo, pasemos al caso de la tilde diacrítica, tilde que se aplica directamente en los monosílabos. Y recordemos que en nuestra lengua ningún monosílabo lleva tilde, que no sea en el caso de estos 8 monosílabos de forma diacrítica y los otros que vienen siendo de manera enfática. Ahora vamos a mencionar entonces que ningún otro monosílabo dentro de la lista de la tilde diacrítica que está aquí, que son 8, y de la tilde enfática, ningún otro monosílabo que no pueda ser de esta lista lleva tilde. ¿Correcto? Entonces pensemos en palabras como guión, no lleva tilde, o cualquier otro monosílabo como fe, por ejemplo, tampoco se tilda, o como el ti tampoco se tilda. Entonces no se va a tildar ningún monosílabo que no esté en la lista propuesta. Entonces la lista propuesta son los 8 que aparecen aquí y vamos a mencionarlos, ¿no? Si, el, te, mi, de, se, tú, más. Entonces, esos son los 8 monosílabos que podrían tildarse, ¿no? Si, él, te, mide, se, tú, más. Que es una frase un poco bastante sencilla de recordar, ¿no? Si él te mide, se, tú, más. Entonces, esos son los 8 monosílabos que solamente llevarían tilde de manera diacrítica y los de manera enfática, que vamos a mencionarlos más adelante. Entonces, de manera diacrítica vamos a desglosar entonces estos monosílabos en los siguientes casos. Sí, que viene siendo 4, ¿no? 2 sin tilde, 2 con tilde. El siguiente caso, el, que viene siendo una sin tilde, una con tilde. El siguiente caso que viene siendo el te, también sin tilde y con tilde. Y el caso del mi, que viene siendo 3 también, ¿no? 2 sin tilde y una con tilde. Ahora, por cuestión de espacio, solamente aparecen 10 aquí. Y vamos a mencionarlos directamente. En este caso, el sí viene siendo su categoría gramatical. El primero es una conjunción condicional, como bien aparece ahí. El segundo es el sí, un sustantivo que se refiere a la nota musical, es decir, la escala o la nota musical. La siguiente, el sí, viene siendo el adverbio de afirmación. Y el siguiente viene siendo el pronombre personal. ¿Qué quiere decir pronombre? Que se refiere justamente, en este caso, a la persona. Siguiente, el él viene siendo el artículo masculino y el con tilde viene siendo el pronombre personal. Y por otro lado, el caso del te, el te viene siendo pronombre y el siguiente viene siendo un sustantivo. Y por último el mi, que viene siendo los dos casos sin tilde, el adjetivo posesivo, que indica propiedad, y el siguiente que viene siendo el sustantivo o la nota musical, bien como aparece ahí. Así que para hacerlo más práctico, puesto que la manera, digamos, reconocer la categoría va a ser más práctico si es que ustedes elaboran oraciones y dentro de las oraciones ustedes puedan establecer si es un artículo, si es el pronombre. Entonces, de acuerdo a cómo aparece dentro de la oración, entonces mencionémoslos con ejemplos. Primero, tal como aparece ahí, ¿no? Lo haré si me lo pides. Lo haré si me lo pides, en este caso el sí, viene siendo una condición. Por eso se llama conjunción condicional a ella. Siguiente caso, tocaron en escala si mayor. Tocaron en escala si mayor. ¿Qué significa? En este caso el sí, justamente el sustantivo de la nota musical. Siguiente caso, sí, lo hice, es un adverbio de afirmación. Sí, yo lo hice, adverbio de afirmación. Siguiente caso, solo piensa en sí. Solo piensa en sí. Quiere decir que solo piensa en él mismo, ¿no? El sí funciona como pronombre. Funciona como un pronombre personal. Siguiente caso, el Señor se fue.
El señor se fue. El en este caso funciona como un artículo. Al funcionar como artículo justamente no llevaría tilde. Sin embargo, cuando ya le quito el señor, en este caso la palabra señor, y me quedo con él se fue, más bien sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque en este caso el él viene siendo un pronombre personal. ¿Por qué? Porque está reemplazando a la persona de la que yo quiero hablar. Él se fue. Siguiente caso, te quiero, ¿no? Ahí está, te quiero, te odio, te necesito, ¿no? Etcétera. El te funciona como un pronombre. Siguiente caso, el te con tilde. Se tilda más bien cuando es un sustantivo. ¿Qué cosa es? En este caso se refiere bien a la planta, bien a la infusión que se prepara de esta planta. Entonces yo puedo decir, planté y bebí té. Planté y bebí té. Y casi finalizando, en el caso el mi, yo digo, no, esta es mi clase. Esta es mi clase y yo obviamente me estoy refiriendo como propiedad, posesión, mi clase. Y por último, tocó en escala mi menor, ¿no? Tocó en escala mi menor, que se refiere justamente a la nota musical. ¿Correcto? Muy bien, continuemos viendo los monosílabos que deberían llevar tilde o no deberían llevar tilde, en un desglosado que incluyen unos 20 posibles casos. ¿Por qué 20? Pues que de los 8, cada uno presenta subdivisiones, y estas subdivisiones se hacen en 20. 10 que hemos visto anteriormente y ahora otras 10. ¿Cuáles son estas 10? Ahí las tenemos, ¿no? Muy bien. Y vamos a mencionar directamente la categoría gramatical que ocuparía a cada una de estos monosílabos y si lleva o no lleva tilde y por qué llevaría no tilde. En este caso, como recordarán, la tilde diacrítica diferencia la categoría gramatical, razón por la cual justamente podemos ver que uno va a tener una categoría y la que lleva tilde es distinta. Pasemos directamente a esto, ¿no? El caso del mi. Mi con tilde viene siendo un pronombre personal. Luego tenemos el de. El de viene siendo una preposición. El de es una preposición. Siguiente, de con tilde viene a ser el verbo dar. El sí sin tilde, en este caso, perdón, el se viene siendo un pronombre personal, sin tilde. Más bien con tilde vienen siendo dos posibles verbos, ¿no? En este caso el primer verbo viene siendo el verbo saber y el segundo verbo es el verbo ser. Siguiente, el caso del tú. El tú viene siendo sin tilde, un adjetivo posesivo, y tú con tilde viene siendo un pronombre personal. Y para finalizar, el caso del más no lleva tilde cuando es una conjunción adversativa, quiere decir que indica oposición. Y por último, el más con tilde es un adverbio de cantidad. Entonces, pasemos directamente a los casos y oraciones que explicarían mejor todo esto. Así que veamos esto. Lo siguiente. Caso del mí. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. ¿Por qué lleva tilde el mí? El mí lleva tilde puesto que se refiere al pronombre, es decir, es la persona a la que yo estoy mencionando. En vez de decir un nombre, ¿no? Estoy reemplazando con el caso del mí, ¿no? Ahí en este caso, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. Oye, breve paréntesis. Si el mí lleva tilde cuando es el pronombre y el caso del mí no lleva tilde cuando es un posesivo, ¿no? Porque cuando es posesivo, mi casa no lleva tilde. Vamos a analizar un poquito más esto. ¿Qué tal? ¿Cuál sería la expresión correcta? Si yo dijera, por ejemplo, está delante de mí o está delante mí, ¿no? Si yo digo delante de mí, me refiero delante de mi persona. Si digo delante mío, me refiero a mi propiedad y no es mi propiedad. Si yo me quiero referir a alguien que está delante, digo delante de mí. No sería correcto decir delante mío, puesto que mío indicaría posesión, propiedad. ¿Correcto? Entonces, un apartado derivado de justamente este tipo de tilde. Siguiente, el caso del de. De dice, coloquemos ahí, sírveme un vaso de agua. Sírveme un vaso de agua. Y tú dirás, no, profesor, se ha equivocado de repente, no es el vaso de agua. Bueno, hay que recordar que en este caso las preposiciones no tienen un único sentido, se utilizan en más de un sentido. Por ejemplo, mucha gente dice, no, no es correcto decir el vaso de agua. ¿Por qué? Porque el vaso no está hecho de agua. Pero olvidan que, por ejemplo, de también significa pertenencia. Por ejemplo, si alguien dice, oye, la cartuchera de Miguel, ¿no? La casa de Juana.
De es pertenencia. Cuando alguien dice agua de manzana, de significa composición. Y cuando alguien dice un vaso de agua, no se refiere a que el vaso esté hecho de agua. Es como cuando alguien cocina, ¿no? Y de pronto sirve, ¿sabes qué? Una cuchara, lee un recetario y el recetario dice verter una cucharadita de sal, una taza de arroz. ¿Y por qué dice eso? Porque justamente es la medida que te está pidiendo. Entonces, cuando alguien dice un vaso de agua, se refiere a la medida, más no se refiere a que esté hecho de agua. Siguiente, el de lo justo para los pobres, ¿no? O perdón, de lo justo a sus trabajadores, de lo justo a sus trabajadores. Entonces, de aquí viene del verbo dar. Siguiente, se lo diré, ¿no? El caso del se como pronombre, se lo diré. Ahí está, se lo diré. Es un pronombre, se fue, se lo llevó, ¿no? Etcétera. Siguiente, el caso del verbo saber. Yo puedo decir, ¿no? Solo sé que nada sé, ¿no? Y en este caso es el verbo saber. Siguiente, el verbo ser. Yo puedo decir, sé honesto, sé responsable, ¿no? Etcétera. Siguiente, puedo continuar aquí. En este caso el tú viene siendo un adjetivo posesivo y yo diría, tu casa está cerca, ¿no? Tu casa está cerca. O puedo colocarlo como en este caso, como un pronombre personal y ya llevaría tilde. Y yo diría, tú eres la mejor. Tú eres la mejor. Y por último, el más como conjunción adversativa puede ser reemplazada por un pero, como otras conjunciones adversativas, y podría decir, por ejemplo, trabaja, más no le pagan, ¿no? Trabaja, pero no le pagan. Y por último, en este caso, ya el más viene siendo un adverbio de cantidad y diría, gana más que tú, ¿no? Ganan más que tú. Ganan más que tú. Entonces, ese viene siendo el caso de la tilde diacrítica. No olvidar que se coloca en los monosílabos y que solamente llevan tilde los monosílabos en nuestra lengua mencionados aquí y los de la tilde enfática que viene más adelante. Muy bien, el siguiente caso viene siendo el caso aún. El aún lleva tilde todavía. Pueden consultar esto en el diccionario en línea. No olviden que el diccionario de la Real Academia constantemente está actualizándose en su página. La página es rae.es. Y dentro de este apartado, dentro del significado, van a encontrar la ortografía correcta de la palabra aún. Ahora, el aún, ¿correcto? ¿Cuándo debería tildarse y cuándo no? No se tilda el caso de aún en lo siguiente. El aún no debe llevar tilde, ahí aparece justamente, cuando puede ser reemplazada por hasta, incluso, siquiera. Si yo puedo reemplazar por hasta, por incluso o por siquiera, entonces no lleva tilde. Si más bien puedo reemplazar por todavía, sí lleva tilde. Así que veamos ejemplos con respecto a esto. Primer ejemplo, ¿cuándo no lleva tilde la U? Si es hasta, incluso, siquiera. Un ejemplito, algo sencillo, ¿no? Ahí aparece justamente la abreviatura de ejemplo, EJ, y aparece la siguiente oración. Aún siendo amigos, no se tenía confianza. Aún desconfiaban de lo mínimo. Ese primer aún significa entonces, aún siendo amigos, o sea, incluso siendo amigos, inclusive siendo amigos, no se tenían confianza. Hasta desconfiaban de lo mínimo. Hasta desconfiaban de lo mínimo. Entonces ahí está justamente, ¿no?, el sentido de incluso, el sentido de hasta, y no lleva tilde. Luego está el caso de la siguiente oración, dice, no tengo aún ni la mitad. No tengo aún ni la mitad. ¿Y qué significa el aún? Siquiera. No tengo siquiera la mitad. No tengo siquiera la mitad. Y vienen siendo casos que no se tildan del aún, porque significa hasta, incluso, siquiera. En cambio, lleva tilde cuando el aún significa todavía. Y mencionémoslo ahí. Ahora, el todavía tiene algunas menciones dentro de ello. ¿Cuáles son? Primero, todavía de momento, quiere decir todavía con respecto al tiempo, un tiempo determinado. Siguiente, todavía de adversativo, todavía como una contradicción dentro de la oración. Y el todavía como ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Todavía como un encarecimiento, como un mayor valor. Mencionemos una oración por cada caso. A ver, ¿qué tal si digo, aún estás a tiempo? Aún estás a tiempo. Si yo digo aún estás a tiempo, se refiere a un momento. Así que viene siendo el todavía de momento.
siguiente. La siguiente oración, a ver, mencionémosla ahí. Muy bien, ahí aparece, ganaba más que todos, y aún reclamaba. Ganaba más que todos y aún reclamaba. Entonces, si yo digo que ganaba más que todos y aún reclamaba, ese aún viene siendo un adversativo, puesto que representa un sentido de contradicción. Si ganaba más que todos, no había razón de reclamo. Entonces, ese aún viene siendo o viene cumpliendo la función de todavía, pero todavía como adversativo. Y por último, y debería llevar tilde, ¿no? Siempre que signifique todavía, debe llevar tilde. Solo que el todavía tiene tres sentidos. El primero, todavía, el sentido de momento. El segundo, de adversativo, que aparece en la oración que acabamos de leer. Y por último, el sentido de ponderación. Y este sentido de ponderación viene en la última oración que aparece ahí. ¿Qué dice la oración? Tus ejemplos dejan aún más confusión. Tus ejemplos dejan aún más confusión. O sea, tus ejemplos dejan aún referente a encarecimiento, mayor cantidad de confusión. Entonces, como es ponderación, el todavía también lleva tilde. Todavía entonces se aplica en esos tres sentidos y como repito, esto lo puedes revisar en el diccionario en línea en la página de la Real Academia, rae.es. Muy bien, el segundo tipo de tilde viene siendo la tilde rubórica y no es más que el hiato acentual que ya le hemos mencionado. Así que directamente pasemos a hacer un breve repaso de cuándo se aplica el hiato acentual. Mencionemos la fórmula que justamente es significativa e importante, puesto que esto determina los casos. Viene siendo vocal abierta más cerrada o vocal cerrada más abierta, siempre y cuando la vocal tónica sea en la vocal cerrada, como bien aparece ahí. Quiere decir que la tonación se da en la cerrada. Esto siempre se tilda y siempre se separa. Por eso se llama hiato acentual o también conocido como tilde rubórica. Y mencionemos los casos que aparecen ahí. Nuevamente mencionemos los casos, ¿no? Porque esto lo hemos visto en el primer capítulo. Hagamos un breve repaso sobre esto. Palabras como allí, au, ei, eu, oi, ou y las palabras que componen a cada uno de estos casos, ¿no? Ahí tienes país, ahí tienes Paul, ahí tienes rey, ahí tienes Seúl, ahí tienes oído y ahí tienes Mour, que es una moneda antigua en la India. Entonces ahí tienes las palabras de los casos posibles. Y por último, ya aquí en la parte de arriba vamos a colocar los otros 6 casos que vendrían siendo ya cuando la vocal cerrada aparece al inicio y luego aparece la abierta. ¿Cuáles viene siendo? Ia, ua, ie, ue, io, u. Y una palabra por cada caso. A ver, veamos las palabritas ahí. Veamos biología, muy bien. Veamos cacatúa, muy bien. Veamos la siguiente palabra, sonríe. ¿Ya? La siguiente palabra, continúe, sombrío. Y por último, ya para finalizar, la palabra flúor. Muy bien, este caso viene siendo la tilde rubórica, que es básicamente el caso del hiato acentual. Así que siempre que se presente hiato acentual, hay tilde rubórica. Quiere decir que la vocal cerrada está al lado de la abierta, pero es la cerrada la que tiene mayor entonación y se presenta en estos 12 casos que van mencionando aquí. Como ya hemos mencionado esto en el primer capítulo, pasemos directamente al último tipo de tilde, que viene siendo la tilde enfática. Muy bien, el último tipo de tilde es la tilde enfática, que justamente aparece acá, y este tipo de tilde es la que se coloca directamente, como también aparece ahí, en preguntas o exclamaciones. Ahora, ¿cuáles vienen siendo las palabras que se tildan de manera enfática? Mencionémosla acá. Viene siendo el caso de justamente las palabras que aparecen ahí, ¿no? Estas palabras vienen siendo el cómo, el dónde, ¿no? El cuánto, también puede ser el cuántos, también puede ser el cuál, o puede ser el cuáles, ¿qué palabra puede ser también ahí? El qué, ¿no? El qué y el quién. Ahora, estos son los casos de la tilde enfática. Tomemos en cuenta que hay monosílabos aquí, que es el cuál, que es el qué y que es el quién. Y estos monosílabos son 3 tildados de manera enfática. Sumados a los 8 casos de la tilde diacrítica, vienen siendo 11 monosílabos, que vendrían siendo los únicos que se tildan en nuestra lengua. Otros monosílabos no llevan tilde. Tomemos en cuenta esto entonces.
Si él te mide, sé tú más, que suman 8, y cuál, qué y quién. Son 11 monosílabos que se suman, que podrían tildarse en nuestra lengua. Ahora, ¿cuándo se tilda de manera enfática? Vamos a colocar acá. En las oraciones que vienen siendo interrogativas, directas o indirectas. Directas cuando tienen signo de interrogación y las indirectas sin signo de interrogación, pero que también son preguntas. Entonces, preguntas directas, indirectas. Directa con signo de interrogación. Indirecta sin signo, pero viene siendo pregunta. Y veamos una oración por cada caso. Analicémosla ahí. No, muy bien. Ahí aparece la oración que dice, ¿cómo lograste ingresar a la uni? ¿No? ¿Cómo lograste ingresar a la uni? Pregunto directamente con signo de interrogación. Más bien puedo preguntar sin signo de interrogación, decir, dime cómo lograste ingresar a la uni. Dime cómo lograste ingresar a la uni. Entonces, estas oraciones vienen siendo de este lado, las oraciones que vienen siendo interrogativas indirectas, puesto que no tienen signo, y para el otro lado, las oraciones interrogativas directas, que son las que sí tienen signo. Así que veamos otra, en este caso, ¿a dónde vas a viajar? ¿No? ¿A dónde vas a viajar? Y por último, la que sigue, ¿no? Explícame dónde está lo que te pedí, ¿no? Explícame dónde está lo que te pedí. La siguiente, ¿cuánto cambiará nuestra vida ahora? Y más bien yo podría decir, ojalá supiera cuánto me costará, ¿no? Ojalá supiera cuánto me costará. Siguiente oración. ¿Cuándo se acabará la cuarentena? Pregunta, ¿no? ¿Cuándo se acabará la cuarentena? Y puedo preguntar de manera indirecta, no sé cuándo terminará este aislamiento, no sé cuándo terminará este aislamiento. Y también son preguntas, ¿no? Solo que son preguntas indirectas. Toda esta lista de acá viene siendo indirectas y la de allá más bien viene siendo una lista de oraciones interrogativas, y que justamente se diferencia porque tiene el signo de interrogación. Aquí sin signo de interrogación. Siguiente. ¿Cuál será tu elección? ¿Cuál será tu elección? Y la oración que más bien viene siendo una oración indirecta vendría a ser, no sé cuándo terminará, perdón, desconozco cuál es el motivo, ¿no? Desconozco cuál es el motivo. La que sigue vendría siendo, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá? Y la que sigue vendría a ser, no, quisiera saber qué te dijo, ¿no? Quisiera saber qué te dijo. Luego, ¿quién ha sido? Una pregunta sencilla, ¿quién ha sido? Y por último, dime con quién andas, ¿no? Ya en esta parte final, dime con quién andas. Así que ese viene siendo el caso de las oraciones interrogativas directas y las interrogativas indirectas. Directas con signo, indirectas sin signo. No olvidar que no va tilde de manera enfática en las oraciones que más vienen siendo informativas o que vienen siendo oraciones que formulan como respuestas. No respuestas de forma interrogativa, ¿no? Porque tú me puedes preguntar, oye, dime, ¿cuál es el motivo de tu ausencia? ¿No? ¿Cuál fue el motivo de tu ausencia? Y yo te puedo responder, no sé cuál fue, ¿no? Y te estoy respondiendo de manera interrogativa. En este caso vienen siendo oraciones que informan o que sirven como respuestas, pero informativas. Así que veamos cuáles vienen siendo algunos de estos ejemplos. Por ahí aparece el primero, ¿no? Lo haré como te lo dije, ese cómo viene siendo informativo, puesto que no está cuestionando, simplemente está dando a conocer cierta información y no llevaría tilde, ¿correcto? El siguiente. Todo cuanto dijo es valioso. Todo cuanto dijo es valioso. Y este cuanto también representa información, más no está cuestionando. Así que viene siendo sin tilde también. Siguiente. El barrio donde vive es peligroso. El barrio donde vive es peligroso. ¿Y dónde se refiere al lugar? Pero no cuestionando, sino indicando. Entonces, como es información, no lleva tilde. La que sigue. Te apoyaré cuando me lo pidas. Te apoyaré cuando me lo pidas. Entonces, en este caso, ese cuando también es información referencial, más no es interrogación. Así que te apoyaré cuando me lo pidas, tampoco lleva tilde. La que sigue, ¿no? Ese es el motivo del cual te hablé. Ese es el motivo del cual te hablé. También es información, así que el cual tampoco lleva tilde. La que continúa. Espero que todo te vaya bien.
espero que todo te vaya bien, ¿no? Y en este caso, ese que también es información o revela información, no cuestiona, así que no lleva tilde. Y por último, es el profesor de quien te hablé, ¿no? Es el profesor de quien te hablé y este quien no está cuestionando, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, ¿quién es ese profesor? O no sé quién es ese profesor, ahí sí cuestiono. Pero si digo, no, es el profesor de quien te hablé, estoy haciendo alusión a cierta información y por lo tanto no debería llevar tilde. En el último caso justamente aparece la tilde enfática, pero como aparece ahí, en oraciones exclamativas. Estas oraciones van a ser divididas en el caso de las oraciones que determinan, ¿no? Admiración o las que presentan más bien orden y deseo. Ahora, las que determinan admiración van a ser las que llevan tilde y vamos a mencionar los casos. Por ejemplo, ¿no? El caso de cuánto, ¿no? El cuánto aparece ahí como un determinante enfático y vamos a ver las oraciones, en este caso dos ejemplos, ¿no? El primero que dice cuánta miseria hay en el alma, cuánta miseria hay en el alma en forma enfática, puedo decir cuánta miseria hay en el alma. Y por último, la otra oración que dice, ¿no? ¿Cuántos triunfos tengo? ¿No? ¿Cuántos triunfos tengo? También, ¿cuántos triunfos tengo? ¿Cuánta miseria hay en el alma? ¿Cuántos triunfos tengo? Y justamente el cuánto viene siendo un determinante enfático. El que sigue, más bien, el que funciona con tilde cuando es un adverbio enfático. Y este tipo de adverbio más bien justamente va a representar cierto énfasis dentro de la oración, como oraciones muy comunes que nosotros podemos dar como ejemplo, ¿no? Muy bien, ahí tienes qué rico, ¿no? Qué buen trabajo, qué extraordinario lo que hiciste, etcétera, ¿no? Este qué y el énfasis que representa justamente se llama esto un adverbio enfático. Y el que también lleva tilde, ya no como adverbio enfático, sino como un determinante enfático. Y vamos a colocar algunas oraciones ahí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué personas tan repudiables, ¿no? ¿Qué personas tan repudiables? Ese que ya no funciona más bien como un adverbio enfático, sino como un determinante, puesto que justamente ahí se refiere a qué personas tan repudiables, ¿no? ¿Qué personas? Dice, ¿no? Y el que sigue, ¿no? El siguiente ejemplo que menciona, ¿qué caballero es aquel hombre? ¿No? ¿Qué caballero es aquel hombre? ¿Correcto? Entonces, esos casos viene siendo el qué con tilde, el cuánto también, y más bien, cuándo no lleva tilde, y esto es mucho más sencillo de comprender, el qué no lleva tilde, cuando es, justamente aparece ahí, orden o deseo, ¿no? Orden o deseo, y no lleva tilde, que viene siendo una conjunción completiva. Y veamos algunos ejemplos. Una orden, por ejemplo, ¿no? Que no cunde el pánico, una orden, que no cunde el pánico, que se calmen todos, que se callen. Si estoy dando una orden, ese que no lleva tilde. Si estoy dando cierto deseo, cierta necesidad que yo puedo mencionarle, que le pase a esta persona, menciónalo ahí. Por ejemplo, que te vaya bien, cariño. Por más que tenga el signo de admiración, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque uno es una orden y el segundo viene siendo un deseo. Órdenes y deseos en signo de admiración no llevan tilde. Algunas observaciones que podemos tomar en cuenta a partir de la publicación de la nueva gramática de la lengua española en el año 2010. A partir de ahí ha habido una serie de cambios que es necesario mencionar con respecto al menos en el tema de acentuación y principalmente en el tema de acentuación especial. Así que mencionemos directamente esto, ¿no? Ahí aparece justamente la obra graficada y veamos cuáles son estos casos. Primero, se elimina la tilde diagráfica. ¿Qué es esa tilde? La que se colocaba en medio de los números, en la O. Cuando en números estaba en medio la O, debía llevar tilde. ¿Para qué? Para que no se confunda con un cero. Pero esto se ha eliminado debido a que eso se pidió cuando pues se escribía con la máquina de escribir, ¿no? Pero ahora pues las fuentes de las impresoras y demás, los programas, no es necesario pues que se coloque tilde sobre la O. Basta y se diferencia el cero de la O por la forma de la fuente, ¿no? Entonces ya no es necesario la tilde diagráfica como bien aparece ahí. Segundo punto. Se elimina la tilde en el solo. El solo no se tilda bajo ninguna circunstancia, bien como aparece ahí. El solo tuvo algunos inconvenientes.
pidieron que se tildara, luego que se observó esa norma, luego se mencionó que había que apelar al contexto, en fin, ahora simplemente el solo no lleva tilde bajo ninguna circunstancia, y tomémoslo y dejémoslo ahí. Y el tercer y último punto, como bien aparece ahí, no lleva tilde los demostrativos. Antes se colocaba tilde sobre los demostrativos y sus derivados, cuando estos eran pronombres, ¿no? Este, ese, aquel y sus derivados. Pero ahora ya no llevan tilde bajo ninguna circunstancia los demostrativos como pronombres. Muy bien, estas son las observaciones y esta ha sido la parte teórica. Pasemos directamente a la parte práctica. Muy bien, ya en la parte práctica te pido que puedas hacer pongas pausa al video y puedas desarrollar los ejercicios para luego comprobar juntos cuáles vienen siendo las claves correctas de las 20 preguntas del repaso general de este tema de acentuación especial. Así que iniciemos. Primera pregunta. Tenemos acá, como te indico, ¿no? Tú haces una pausa si quieres desarrollarlo. Yo voy a pasar directamente al desarrollo y resolución de cada uno de los ejercicios. Empecemos con el primero, ¿no? Me parece el ejercicio y menciona pues lo siguiente, ¿no? Este ejercicio me dice, indique la cantidad, ¿no?, de tildes que requiere, pero las tildes ¿de qué tipo? Tildes diacríticas, o sea, tildes en los monosílabos. Es decir, solo me voy a fijar en los 8 monosílabos diacríticos, ninguna otra tilde, solo los tildes de los diacríticos. Y me pide cuántas requieren. Veamos la siguiente oración. Muy bien, y de esa oración, ¿cuáles vienen siendo los monosílabos? Ahí aparecen de rojo, ¿no? Y aparecen con tilde algunos, ¿no? Justamente, ¿no? Uno con tilde. Monosílabo, tú, monosílabo, te, monosílabo, tú, y el otro monosílabo, de y tú, ¿no? Y estos monosílabos, ¿cuándo se tildan? Recuerden que el caso del tú se tilda cuando es pronombre, funciona como pronombre ahí. El te no se tilda cuando es, en este caso, pronombre, y ahí es un pronombre, por eso no lleva tilde. Igual que pasa en el caso del tú, que es un posesivo, por eso no lleva tilde. Tu necesidad no lleva tilde. También en el caso del de, funciona como preposición, por eso no lleva tilde. Y el caso del tú también como un posesivo, por eso no lleva tilde. Entonces, ¿cuántos casos llevan? Solamente uno. Muy bien. Siguiente, la número 2. Pequeña, pero con una cantidad de tildes que de pronto quizá te ha hecho dudar, ¿no? Hay ¿cuántas tildes lleva en este caso si él te mide sé tú más? Si no lleva tilde, porque es un condicional, él lleva tilde porque es un pronombre, el te no lleva tilde porque también es un pronombre, el se lleva tilde porque es el verbo ser, el tú lleva tilde porque es pronombre y por último el más como adverbio, ¿no? ¿Cuántas tildes en total? Muy bien, 4 tildes como aparece ahí. Siguiente, en el 3. ¿Cuáles son los monosílabos? Mencionemos los de rojo, ¿no? Ahí está. El, sí, el y por último el de. Son 4 monosílabos. ¿Cuántos lleva tilde? Solamente el sí como un pronombre, cuando dicen no, este fue el motivo, perdón, y sí, perdón, es un adverbio, ¿no? Es un adverbio porque está afirmando, fue él, pronombre. Y por último, lo acaba de admitir. Los otros no llevan tilde porque justamente el de en este caso es una preposición, ¿no? Y el él es un artículo. Así que, ¿cuántas tildes? 2 tildes. Muy bien, pasemos al siguiente. El caso del 4, por ejemplo, tenemos en el ejercicio los siguientes monosílabos, ¿no? El se, el otro se, el tú, el más y el de. Ahora, estos 5 monosílabos, ¿cuándo se tildan? En caso del se tilda, otro se también se tilda, y el caso del más. Lleva tilde justamente porque uno es del verbo saber, ¿no? Otro también viene siendo el verbo saber, y el más de cantidad. Pues viene siendo 3 tildes en el cuarto ejercicio, perdón. Y por último, el quinto ejercicio de esta parte viene siendo, ¿cuántas tildes hay ahí? A ver, analicemos la oración. Tiene tilde el de, tiene tilde el te, tiene tilde el sí y tiene tilde el mi, ¿no? Y los casos justamente ya lo hemos analizado, ¿no? Y viene siendo 4 tildes. Siguiente ejercicio. Muy bien, el siguiente caso es el aún y me piden colocar verdadero o falso. Verdadero si está bien tildado, porque pueden ver todos llevan tilde, y falso si está mal tildado, ¿correcto? Entonces, si es que la tilde está colocada correctamente, verdadero. Y si no está colocada correctamente, falso. Recuerden que todos los aún están tildados ahí. Si lleva tilde, verdadero. Si no lleva tilde, falso.
Así que analicemos las oraciones. La primera me dice, ¿no? Aun cuando me lo pidas, no te ayudaré, ¿no? Aun cuando me lo pidas, no te ayudaré. Ahora, tomemos en cuenta, ese aún, ¿qué significa? No, incluso cuando me lo pidas, no te ayudaré. Si es incluso, no lleva tilde, así que eso es falso. Muy bien. La siguiente, tiene aún muchas deudas por saldar, ¿no? Tiene aún muchas deudas por saldar. Tiene todavía, como es de momento, sí lleva tilde, así que eso es verdadero. La que sigue, me escucharán aún los sordos, me escucharán aún los sordos. Aún significa incluso, me escucharán incluso, así que no debe llevar, así que eso es falso. Muy bien, falso. La que sigue. Alcanzó más prestigio aún que su padre, ¿no? Alcanzó más prestigio aún que su padre. Ahora, ese aún referente a encarecimiento, a ponderación, como es de cantidad, se refiere en este caso a todavía, lleva tilde. Muy bien, eso es verdadero. Y por último, en el caso de era quien más espacio tenía y aún protestó, ¿no? Era quien más espacio tenía y aún protestó. Ese aún es como referente a todavía y todavía protestó, pero un todavía de adversativo. ¿No es cierto? Entonces, como es un todavía, sí debe llevar tilde. Muy bien, el tercer punto me pregunta las tildes rubóricas y dice, ¿cuántas tildes rubóricas hay en las siguientes oraciones? Como me dicen tilde rubórica, es la tilde del hiato acentual, así que solo me concentro en las palabras que presentan hiato acentual. ¿Cuántas palabras con hiato acentual tú reconoces aquí? Analicemos directamente. A ver, en la 11, ¿cuántas palabras con hiato acentual? Mencionémoslo en rojo. Muy bien, la palabra rehuyo, solamente una. Siguiente, la 12. ¿Cuántas palabras con hiato acentual? En la 12 hay solo dos palabras, ¿cuáles vienen siendo? Varaunda y policía, ¿no? Ahí está, muy bien. Siguiente, en la 13. ¿Cuántas palabras con hiato acentual hay ahí? Muy bien, en este caso vienen siendo las que aparecen en rojo. ¿Cuántos son? 3. Día, tía y tío, ¿no? 3 palabras con hiato acentual. Muy bien, y para casi finalizar ahí, la 14. ¿Cuántas palabras con hiato acentual en la 14? Muy bien, bueno, 0, ¿no? Ninguna palabra presenta hiato acentual. Todos los tildes que pueda tener ahí son de otros casos, más no hiato acentual. Y por último, el último ejercicio que está ahí, número 15, ¿cuántas palabras presentan el hiato acentual? Solo arcoíris, por lo tanto hay un solo hiato acentual. Muy bien, en el último caso me piden subrayar lo correcto y justamente aparece la tilde enfática. Subraya, ¿cuál debería ser el correcto? Así que analicemos directamente nosotros. Primero, el caso de la primera oración. ¿Cuál debería ser? Muy bien, es el que, pero sin tilde, puesto que es una información, más no es énfasis en esa oración. El siguiente, el cómo con tilde, puesto que es una pregunta indirecta, ¿no? No sé cómo, pregunta indirecta. 18. ¿Qué me dice? Muy bien, ¿qué debería ser? El que con tilde, como está ahí. ¿Por qué? Puesto que es una admiración, ahí es un énfasis, es un enfático ahí, ¿no? Un adverbio enfático. Qué buen trabajo has hecho, dice, ¿no? Muy bien, la 19. Muy bien, ¿cuál debería ser la 19? ¿Y quién eres tú para increparme? Es una pregunta, ¿no? ¿Y quién eres tú para increparme? Pregunta de pronto indirecta, porque no tiene signo de admiración. Y viene siendo el quién con tilde. Y por último, la 20, la casa donde ella vive queda lejos. La casa donde ella vive queda lejos y en este caso la palabra donde es un referencial del lugar, más no es un interrogativo, así que no lleva tilde. Muy bien, ahí está la resolución correcta de los ejercicios y esto ha sido todo. Si ha llegado hasta acá, no olvides suscribirte.